buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa favorito, Unidos en el Amor de Cristo. En este su canal favorito, el canal 38. Estamos muy bendecidos de estar aquí una vez más delante de estas cámaras para traerle a usted un tema muy interesante, como siempre lo hacemos. Mi nombre es la pastora Imelda Lozano. Y juntamente con mi esposo, el pastor Jesús Lozano, estamos pastoreando el templo cristiano Logos. Estamos por allá, por la Montana, ¿verdad? En el 11390 Montana. Y pues como les decía, estamos muy contentos de estar aquí delante de ustedes. Esperamos que este programa sea de edificación para usted. Llame a sus vecinos, llame a sus familiares y para que sintonicen este programa. Estaremos también recibiendo llamadas para oración. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, está usted enfermo, tiene alguna petición espiritual, material, legal, de cualquier índole, llámenos y estaremos orando por ellas. Creemos que Dios es fiel, que Dios es bueno y Él contesta las necesidades. Bueno, también llámenos en el mismo teléfono que está en la pantalla. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre el tan interesante tema que vamos a tratar esta mañana. Bueno, pues me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Jesús Lozano. Dios les bendiga, muy buenos días, o bueno, buenas noches si ustedes van a ver el programa hoy, porque este programa hoy se repite, vamos a verlo a las 11:30 de la noche, diferido en este mismo canal. Pues usted tiene interés en volverlo a ver o invitar a alguien a que lo vea, lo comparta, coméntele que hoy a las 11:30 de la noche la estación Televisión Vida repite el programa de hoy. Como comentaba mi esposa, mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos. Somos una iglesia pentecostal trinitaria adscrita al Concilio General de Asambleas de Dios. Estamos en el Far East de la ciudad del Paso, esto es al extremo este, en la calle Montana 11390, a media cuadra de George Dieter. Somos un templo familiar, un templo que cree que Cristo sana, salva, bautiza y viene. Nuestros 4 credos fundamentales. Me da mucho gusto saludarle. Si usted desea acompañarnos, bueno, pues estamos para servirles. También queremos animarle a que nos llame. Mire, esta estación, Canal 38, Televisión Vida, es una estación preciosa. Particularmente hemos trabajado con ellos por años ya y conozco a fondo la verticalidad, la integridad, la limpieza con la cual el canal se mantiene. Es un canal de personas rectas delante de Dios y de los hombres. No es un canal que enriquece a nadie, es un canal que sirve a la comunidad, que ha servido a millones literalmente. Muchos han sido sanos a través de una oración que se ha levantado o un clamor en este canal. Muchos matrimonios han sido restaurados por algún mensaje que este canal ha transmitido. Finalmente, mucha gente ha sido salva a través de este canal o por el poder de Cristo, desde luego, y por la palabra, por la gracia, pero este canal 38 ha sido el medio de conducción para que usted escuche el mensaje. Canal 38 necesita de su apoyo, necesita de nuestro apoyo. Entonces, qué bueno, qué lindo, qué bendición disfrutar de Canal 38, pero también creo que hay una responsabilidad muy grande y muy seria de nuestra parte de levantar a Canal 38. Necesitamos ofrendas, necesitamos ayuda económica, financiera, de gente que ha sido bendecida por este canal. Usted puede ofrendar y lo que usted dé va a ser totalmente deducible de impuestos. Usted recibirá una notificación, un recibo que acredita que usted cooperó con este canal y va a ser una bendición para usted. Llámenos al teléfono 532-8518 para aportar su ayuda, su aportación económica propiamente. Háblenos porque Canal 38 necesita también de nosotros. Bueno, Imelda, pues gracias por la introducción y estamos ya listos para empezar el tema. Amén, así es. Y pues como decía mi esposo, tal vez usted diga, pues yo tengo también necesidad, pero cuando damos de lo que no tenemos, pues le agradamos a Dios y Dios nos bendice aún más. Y bueno, pues en esta mañana, como les decía, vamos a hablar de un tema muy interesante. Muchos de ustedes que ya nos conocen saben que a nosotros nos fascina el estudio de la palabra, de los temas
tan importantes que hay en la palabra, en la única palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y en esta mañana vamos a tratar un tema de una fecha que ya estamos esperando con ansias en este mes. Es una fecha muy importante para nosotros los cristianos y es la Pascua. Es algo que nosotros celebramos y que creo que es la fecha más importante, ¿verdad? Juntamente con la Navidad, el nacimiento de Cristo. Es la fecha más importante, la resurrección de Cristo o la Pascua. Y pues en el pueblo de Israel también era una fecha, era una de las fiestas más importantes para los judíos. Y yo quiero preguntarle a mi esposo, el pastor Jesús Lozano, ¿qué es la Pascua? Y también quiero preguntarle, ¿Israel la celebra todavía? Sí, mira, definitivamente la Pascua es quizá la fiesta más importante, la más significativa para el pueblo de Israel. Esta palabra Pascua en hebreo es Pesaj, significa brincar o pasar por alto. Haz de cuenta que viene algo aquí, de repente encuentra un obstáculo y luego lo brinca. Esto es pasar por alto, esto es el significado de Pascua. Esta celebración conmemora un acontecimiento muy importante, muy significativo para el pueblo de Israel. Tú sabes que por cientos de años Israel fue esclavo de Egipto. Fue esclavo, les tenían reducidos como animales, como simple servidumbre, como objetos. Entonces Dios determina sacar a su pueblo Israel de la esclavitud egipcia. Entonces Dios trata con el rey de Israel llamado el faraón, o como título el faraón, como puesto que ocupaba. Entonces Dios trata con él para decirle, deja a mi pueblo ir a que me celebren fiesta en el desierto. Faraón se endurecía, no quería aceptarlo, entonces Dios le envía ciertas plagas, ciertas dificultades, pero Faraón aparentemente accedía, decía mañana, pero luego decía que no. Finalmente el Señor envía una última plaga, que fue una plaga que devastó a Egipto y que destruyó el orgullo faraónico. Esta plaga fue la muerte de los primogénitos de cada familia. Esa noche Dios determinó pasar por las calles de Egipto, y conforme fuera pasando Dios con el ángel de la muerte, la gente, el primogénito de cada familia iba a caer muerto automáticamente. Pero Dios no deseaba la muerte para su pueblo. Entonces Dios determina que cada familia, que cada jefe de familia, cada padre de familia, qué importante, el varón, como el sacerdote o el profeta del hogar, el varón debería sacrificar a un corderito, y luego con la sangre de este corderito, el varón, el papá de familia, debía untar una especie de estopa, y con esta estopa pintar con la sangre, manchar con la sangre los dinteles de la puerta de su casa. Esto será como una señal de que, o como un aviso, una tipología de que más adelante la sangre de un cordero sin mancha también sería derramada para que la muerte pasara por alto. Pero bueno, de eso hablamos enseguida. Entonces, esa noche, los padres de familia judíos sacrifican el corderito, extraen la sangre, pintan los dinteles, es decir, los marcos de la puerta, y esa noche efectivamente la muerte empieza a quitar vidas, a cegar vidas por las calles. Pero cuando la muerte pasaba por una casa que tenía las paredes, los dinteles de la puerta pintados con sangre, ahí la muerte no llegaba, ahí la muerte brincaba, ahí la muerte pasaba por alto. Esto lo leemos en Éxodo 12, dice el Señor: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias incluso, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Luego añade el versículo 13, y la sangre os será por la señal en las casas donde vosotros estéis, y veré, dice Dios, la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces los judíos, para ellos es significativo esto, aún lo festejan todavía, porque conmemoran la misericordia divina, como Dios ejecuta juicios, pero a su pueblo lo protege siempre y cuando el pueblo aplicar esa sangre sobre su hogar. Ahí la muerte no entró. Eso es la Pascua a grandes rasgos en Israel. Y estos rituales que el pueblo de Israel hacía tenían su significado propio. Dios lo instituyó y ellos lo hacían de acuerdo
a lo que Dios había instituido. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo celebra la iglesia cristiana, la iglesia de hoy? ¿Cómo celebra la Pascua? ¿Lo hacemos igual, con los mismos rituales, las mismas cosas que ellos hacían? ¿Tiene el mismo significado para la iglesia de Cristo, el mismo significado que tenía para el pueblo de Israel la Pascua? Bueno, en cierta forma sí, porque estamos hablando de la liberación de la muerte o la exención de la muerte. Para el judío, la orden era que sacrificara a un cordero, que tomara en un lebrillo, un recipiente la sangre y que con una estopa o con un instrumento tomara esa sangre y manchara o pintara los dinteles de las puertas. Esto fue una figura, fue una tipología de otro cordero, un cordero perfecto, sin mancha, porque la demanda del Padre, la demanda del Señor era derramar sangre de un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Entonces, vemos que para la iglesia de Cristo, nosotros no somos judaizantes, sino más absoluto. Aunque se ha levantado una corriente judaizante en los últimos tiempos, y la iglesia, creo yo que en algunos aspectos, en algunas formas hasta ridículamente hemos tratado de imitar el judaísmo. No, somos la iglesia del nuevo pacto, tenemos un nuevo pacto precioso, mejor, que es para el pueblo de Dios en general. Entonces, pero sin embargo, para nosotros la Pascua, aunque un poco diferente, es igualmente significativa. ¿Por qué? Porque Cristo ahora es nuestra Pascua. Aquel cordero tipificaba o anunciaba, era un símbolo de que en el tiempo futuro vendría el cumplimiento de aquel tipo, de aquella figura. Ahora Cristo es nuestra Pascua. Y la sangre de Cristo, que fue derramada como un cordero sin mancha, ahora nos limpia todo pecado y logra que la muerte también pase por alto. A Cristo en varias ocasiones se le llama el Cordero. Es más, Juan no le llama el Cordero. Juan emplea una palabra griega muy interesante. Esta palabra es arnión. Arnión no significa cordero, significa corderito. Corderito. En Apocalipsis Juan lo llama el corderito. Incluso cuando Juan el Bautista se encuentra bautizando personas en el Jordán, aparece el Señor Jesucristo. Juan lo ve, lo identifica y lo presenta de inmediato. Dice, he aquí, o este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esta expresión, hemos de estudiar un poquito los textos griegos, los textos más antiguos, los manuscritos más viejos de la Biblia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese verbo quitar significa que quita para cargarlo él. O sea, Jesús con su sangre limpió nuestro pecado, cargó nuestro pecado sobre él. Isaías 53 lo explica, que llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, sobre él fueron nuestras cargas, etcétera, etcétera. Ahora, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, como pecadores debemos morir. La segunda muerte, que es el infierno o el lago de fuego. Pero cuando Cristo es el Cordero de Dios y su sangre nos limpia, él quita el pecado y quita el efecto del pecado, es decir, la muerte, y lo carga sobre él. De tal forma que cuando la sangre de Cristo nos ha limpiado, cuando hemos sido purificados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión. Cuando hemos sido perdonados, justificados y lavados por la preciosa sangre del Cordero de Dios, que es Cristo, la muerte pasa por alto. Ahora preguntarán, pastor, pero si los cristianos también se mueren, sí, pero aquí hablamos de la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, donde el cuerpo y el alma se separan, el espíritu vuelve a Dios, etc. Pero hablamos de la muerte segunda, que es el infierno y el lago de fuego. Entonces, Cristo es nuestra Pascua y nosotros como creyentes lo celebramos con mucho respeto, con mucho gozo, con mucha alegría, porque el Señor derramó su sangre. Y lo más importante de esto es que el Señor resucita como el sello final de la garantía de nuestra salvación. Esta mañana veía un video muy interesante de una señora en Texas, en Austin, Texas. Había una manifestación de islámicos, un meeting pacífico de islámicos. Es una mujer declarando que Austin es la ciudad, la capital del Islam en Texas.
Y de repente una señora cristiana, bueno, quizás no está muy bien el método, pero lo que hizo fue correcto, le arrebata el micrófono y empieza a decir, no señor, Cristo es el Señor de Texas, y empieza a decir la mujer, ¿por qué adoran ustedes a un profeta muerto? Mahoma está muerto, Cristo está vivo, Él está vivo. Y ciertamente Cristo está vivo, Él resucitó, como garantía de que un día también resucitaremos y que por sangre la muerte va a pasar por alto y nada nos va a hacer. Amén, así es como podemos ver el amor tan grande de nuestro Dios proveyendo vida para el pueblo de Israel y proveyendo vida también para nosotros. Vemos que sí tiene mucho que ver, porque si antes se pasó por alto la muerte, ahora se pasa por alto nuestra muerte, pero la muerte eterna, como explicaba mi esposo hace un momento. Y podemos ver que al pasar de los años, a pasar de los siglos, ¿verdad? A pasar de los milenios, también podemos ver que cómo las cosas van cambiando. A Israel se le instituyó alguna manera de celebrar la Pascua, que comer los días que se debían de celebrar. Y ahora podemos ver, estamos viendo muchas costumbres que se han adquirido acerca de la Pascua. Por ejemplo, el miércoles de ceniza, que es cuando empieza la Cuaresma. El día de la coneja, que realmente no tiene nada que ver con la Pascua. Los huevos pintados, que tampoco no tienen nada que ver con lo que Dios instituyó, con lo que Dios puso en su palabra. Y yo quiero preguntarle a nuestro pastor, ¿cuál es el origen de todas estas celebraciones que he mencionado? ¿Habla de ellas la Biblia? ¿Qué es la Cuaresma? Que mucha gente dice, ya estamos en Cuaresma, comida de Cuaresma, pero en realidad no sabemos lo que significa. Bueno, mira, definitivamente siempre el diablo, voy a así decirlo llanamente, es el diablo, no es ese ser mítico de cuernos y color rojo y con una pata de caballo, no de cabra. No. El diablo es una entidad poderosa, muy inteligente, que tiene a su servicio a millones, quizá millones de espíritus llamados demonios. Siempre ha tratado de manchar o de desvirtuar lo que Dios ha hecho con el hombre. Cristo muere y resucita, paga nuestra salvación, nos lleva a la vida eterna, etc. Entonces, lamentablemente, el diablo, el paganismo, intenta de muchas maneras desvirtuar o desviar la fe. Ahora practica la iglesia popular, la iglesia de Roma, pero lamentablemente la iglesia de Cristo ha caído en el juego. Practicamos lo que es la Cuaresma, practicamos ciertas comidas en ciertos días, se abrazan muchas costumbres que desconocemos, nomás las abrazamos, ¿verdad? Mira, respecto a la Cuaresma, hubo una cultura muy famosa que tuvo tanta influencia que en la actualidad todavía el mundo abraza prácticas de ellos. Me refiero a Babilonia. A Babilonia, Apocalipsis 17:5 le identifica como la madre de las rameras. Cristo viene por su iglesia, que es una novia sin mancha, una mujer virgen, una mujer limpia. Entonces Satanás, que es el antetipo de Dios, del Señor, la antítesis del Señor, él también tiene su novia o su mujer, pero lo contrario va a ser una ramera, una prostituta. Apocalipsis define a Babilonia como la cuna del paganismo, la madre de las rameras. Bueno, pues justamente en Babilonia surgió una práctica, en el panteón babilónico, es decir, dentro de los dioses de Babilonia había un dios particularmente llamado Tamuz. Los babilonios celebraban a Tamuz y decían que cada año Tamuz se moría. Y específicamente dicen que moría durante el mes de marzo o de abril. Los babilonios cada vez o cada año que este dios, su dios Tamuz moría, dicen que descendía hasta el inframundo y luego los fieles de Tamuz lo resucitaron, entre comillas, llorándole. O sea, se reunían y le lloraban porque decían que las lágrimas lograban que Tamuz resucitara. Entonces esta gente le lloraba a Tamuz. Lamentablemente, fíjate que incluso Israel
por un tiempo cayó en esta práctica. El profeta Ezequiel me parece que es el que menciona que él vio a las mujeres endechando a Tamuz en este ritual pagano que lamentablemente Israel abrazó. Entonces, de ahí parte el asunto de la cuaresma, de el inicio de la fiesta de cuaresma de este Dios llamado Tamuz. Estamos ahorita viendo sobre los rituales de la Pascua y cómo se ha infiltrado el paganismo, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta sobre esto, tome nota y llámenos y nosotros le contestaremos gustosamente. Estamos hablando sobre la cuaresma. Le decía yo a mi esposo que mucha gente celebra la cuaresma y no sabe lo que es, ya nos explicaba él. Y dentro del catolicismo romano, los fieles por 40 días se abstienen de algún alimento, de ciertos alimentos, también de algunas bebidas, digamos, ¿verdad? Como de tomar, de fumar, no sé, se abstienen por 40 días o se retiran de ciertos hábitos que tal vez ellos piensen que les están estorbando, no sé, para la santidad, no sé, o prácticas como una muestra de sacrificio, como que se están sacrificando esos 40 días. Entonces, la pregunta sería, ¿es bíblica esta práctica? ¿Los apóstoles o la iglesia primitiva se abstenían de comer? ¿Se abstenían de hacer algo por 40 días? ¿Celebraban la Pascua? Mira, la Biblia no enseña nada acerca de esto. Es que digo una cosa, a mí me encanta la comida de cuaresma, me encantan las tortas de camarón, pero nada tienen que ver. La palabra de Dios jamás especifica términos de 40 días como parte de la observación de un pueblo, como parte del fervor hacia Dios. Mira, los egipcios tenían una deidad, o tienen una deidad, un dios llamado el dios Osiris. El dios Osiris era el dios del más allá o el dios del infierno. Por otro lado, los griegos tenían al dios Adonis, que era el dios de la belleza y el deseo sexual en Grecia. Finalmente, los egipcios tenían, los babilonios tenían al dios Tamuz, el dios de la vegetación y los alimentos. Ahora, ¿qué tiene que ver el dios egipcio Osiris? ¿Qué tiene que ver el dios griego Adonis? ¿Y qué tiene que ver el dios babilonio Tamuz con la cuaresma? Bueno, mira, a estos tres dioses, tanto egipcios como griegos y babilonios, por 40 días los honraban. ¿Y sabe cómo los egipcios, griegos y babilonios honraban a sus dioses por 40 días? Precisamente dejaban de comer ciertos alimentos durante 40 días en honor a sus dioses. Entonces, la Biblia jamás dice que no comamos y tampoco por 40 días. Claro, cuando hay un ayuno, ¿verdad? Es correcto el ayuno apartarse. Y el ayuno hay que entenderlo, no es dieta. Hay gente que dice, estoy haciendo el ayuno de Daniel, comiendo vegetales. Y no, perdónenme, ese no es ayuno, eso es dieta. El ayuno en hebreo es tzom y significa taparse la boca, no comer nada. Entonces, ciertamente el ayuno es bíblico, pero es por una razón específica y no dice qué días del año. Pero apartarse y no comer ciertos alimentos por 40 días no es bíblico, sin embargo, es una práctica egipcia, babilónica y griega. Entendemos pues que la práctica de no comer carne ni beber ciertos líquidos por 40 días en el mes de marzo o de abril no es una práctica cristiana, sino es una práctica completamente pagana que honraba a los dioses Tamuz, Osiris y Adonis. En el norte de Irak existe una tribu llamada los Yazidis. Es una tribu que tiene una mezcla de Islam con rituales muy interesantes. El zoroastrismo incluso lo practican ellos. Ellos practican esta religión que te comenté, el zoroastrismo. Ellos creen, los Yazidi, existen en la actualidad esta secta o esta cultura. Ellos creen que hubo un Dios creador y que cuando creó a la tierra y a los hombres y el planeta en general, este Dios puso bajo el cuidado del planeta a 7 ángeles santos. El jefe de estos 7 ángeles santos se llamaba Melech Taus, era un ángel en forma de pavo real.
Bueno, pues los yazidis que ahora existen también tienen su propia cuaresma y ellos por 40 días dejan de comer ciertos alimentos. Qué interesante, ¿verdad? Durante esta fecha. Estos yazidis por 40 días se abstienen de comer lo que te comentaba, precisamente como una parte ritual, una parte religiosa, al igual que lo que practica la Iglesia de Roma. Con todo respeto lo decimos, ¿verdad? No queremos de ninguna forma ofender, pero estamos hablando de historia y de realidades actuales. Pero déjame te cuento algo, Imelda. Yo soy mexicano, a mucha honra, no se me nota, ¿verdad? En nuestro país, los mexicas, bueno, le dicen los mexicas, pero lo correcto es los mexicas. Los mexicas, los aztecas, también ellos tenían una cuaresma. Los mexicas por 40 días, en honor al dios Tonatiuh, los mexicas por 40 días observaban una cierta abstinencia o de ciertos alimentos por 40 días en honor al dios Tonatiuh. Entonces vemos que los que practican la abstención de los alimentos son culturas paganas, ni Israel ni la iglesia primitiva. En Babilonia los rituales formaban parte, la cuaresma o la abstención de 40 días formaba parte de una observación religiosa. Los babilonios por 40 días no comían carne, pero sí comían pescado. Qué interesante, por 40 días. Además se ponían cruces en sus pechos. Es más, te cuento algo. En estos días de cuaresma vamos a ver en las panaderías panes, pan para comer, que tienen una cruz en medio, ya sea azúcar o incluso cortado, una cruz. Este pan es el pan de Pascua. Bueno, los babilonios hacían pan de su cuaresma en estos días. Trazaban una cruz en ella. Entonces, estas costumbres que ahora vemos, que ahora se practican, vienen precisamente de estos rituales. Es interesante que los babilonios decían, no comemos carne por 40 días y comemos pescado. ¿Les suena familiar esa expresión? Sí, son rituales de culturas paganas, ¿verdad? Es por eso que le llamamos a este tema, el paganismo se infiltra en la Pascua, porque son culturas paganas. Y hablando de culturas paganas, mencionabas tú que los babilonios comían pescado, se abstenían de comer carne y comían pescado durante cierto tiempo, pero los babilonios, comían solamente pescado los viernes. Esto necesariamente tiene que ver con una relación con la práctica actual, ¿verdad? De lo que se practica ahora, que los viernes no se come carne, sino se come pescado y marisco. Yo quisiera que nos ampliaras un poco más acerca de la relación de los babilonios, esta cultura pagana, con la práctica específicamente, como decíamos con todo respeto, ¿verdad? Es historia de la Iglesia Católica que come pescado los viernes, que no come carne, sino come pescado. ¿Nos podrías ampliar sobre esto? Sí, mira, déjame, les leo parte del canon 1249 del Código de Derecho Canónico Católico. Esto es un documento oficial de la Iglesia Católica. Con mucho respeto, usted va con su párroco y pregúntale, oiga, ¿es cierto esto? Es el canon 1249. Dice, todos los fieles, textualmente leo, cada uno a su modo están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dedican los fieles de modo especial a adoración, realizan obras de piedad y de caridad y se niegan a sí mismos cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia. Ahora te leo parte del código del canon 1250. En la Iglesia Universal son días penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Este es un documento oficial de la Iglesia Católica Romana. Lo estoy leyendo tal y como está escrito,
ellos están diciendo que, bueno, que es bueno practicar la caridad, la piedad, la oración, es excelente, de acuerdo, pero que en ciertos días, especialmente los viernes y la cuaresma. Déjame te leo ahora una parte de la página oficial. Esto, otra vez, es un documento oficial de la Iglesia Católica. Esto lo extraje literalmente tal y como está de la página oficial de la Conferencia Episcopal Peruana de la Iglesia Católica. Dice esto: con el fin de conmemorar los sufrimientos de Cristo, y para ello es menester comer pescados y mariscos para poder cumplir con las Sagradas Escrituras. Eso no es cierto. La Biblia jamás dice que comamos pescado y marisco. Pero bueno, eso dice esta página. Se señala, y esto es literal, así está textual, se señala que los fieles católicos no consuman carne roja porque representa el cuerpo de Cristo crucificado. Esto es un documento oficial de la Iglesia de Roma, no lo hemos interpretado, no lo hemos comentado, así está escrito. Es obligatorio comer pescado y marisco y no comer carne porque la carne representa el cuerpo de Cristo resucitado. Esto dice la Iglesia. Déjame te leo lo que dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábado. Cuidado los sabatistas que dicen que somos satánicos porque adoramos el domingo. Cuidado, que nadie nos juzgue ni aún por esto. ¿Qué dice el Señor respecto a la iglesia o al grupo religioso que prohíbe que comamos ciertos alimentos? Déjame que te leo lo que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 2 al 4. Dice Pablo: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dios llama en su palabra hipócritas y cauterizados de conciencia a los que prohíben comer. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo respecto al alimento? Mateo 15:11. Dijo el Señor: no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, bíblicamente no hay ninguna evidencia, ni alguna sombra, nada que nos indique que Dios prohíba por 40 días comer ciertos alimentos. De hecho, bajo la gracia podemos comer de todo, aunque no todo es saludable, ¿verdad? Sin embargo, lo que se prohíbe, lo que el Concilio de Jerusalén determina no comer para los gentiles, no solo los gentiles, es comer sangre animal ahogado. Es lo que nos prohíbe, además, cualquier día del año. Exactamente, así es. El Señor no nos prohíbe comer carne los viernes, ni tampoco nos obliga a comer pescado, ¿verdad? Es muy saludable el pescado, ¿verdad? Pero en todo tiempo, no nada más los viernes y no nada más en Cuaresma. Y bueno, pues esto lo sabemos aquellos que nos ponemos a leer la Escritura. Por eso yo le invito que usted tome estas citas, que las apunte y las estudie para cuando le pregunten, para cuando usted tenga la oportunidad de decirle a alguien, pueda decirlo conforme a la palabra de Dios y no puedan refutarle nada, ¿verdad? Porque es muy importante que usted sepa lo que la Biblia dice, no lo que dicen las costumbres paganas, no lo que se viene llevando a cabo de cierto tiempo para acá. Pero quiero hacer otra pregunta a nuestro pastor. ¿Quién inventó entonces la costumbre de comer pescado los viernes, de no comer carne, pero sí comer pescado los viernes de Cuaresma? Bueno, definitivamente a alguien se le ocurrió esto, ¿verdad? Ya vimos que la Biblia no nos dice nada. Vemos que Israel, vamos desde el tiempo de Job, que es el libro más antiguo escrito en la Biblia, desde ese tiempo hasta el Nuevo Testamento, jamás vemos que Dios prohíba comer ciertos alimentos por 40 días, o que específicamente diga Dios, únicamente comes pescado el viernes porque afecta o porque la carne roja significa o simboliza el cuerpo de mi hijo. No, la Biblia jamás lo dice. Entonces, alguien lo inventó. A alguien se le ocurrió este concepto
de comer pescado los viernes y de prohibir comer carne roja. Lamentablemente, estos credos, estos conceptos religiosos vienen del paganismo, de todo el mundo, el paganismo en todo el planeta. Y fíjate que casi no hay nada nuevo, en verdad. Todo lo mismo, distintas culturas cambian de nombre los dioses, pero la misma práctica. Por ejemplo, el día de viernes, el practicar comer los viernes pescado, viene de la cultura nórdica, los vikingos. Los vikingos, los nórdicos, desde tiempos muy antiguos tenían una diosa, la diosa Freya, Freya, Freya. Freya era la diosa de la sensualidad. A Freya los nórdicos la pintaban como una diosa con pechos muy grandes, una diosa, la hacían en figuras tallaban madera, piedra, etcétera, y la dibujaban con cuerpos muy voluptuosos, con caderas muy prominentes, pechos muy grandes, porque Freya, la idea era que apelara a la sexualidad. Freya era la diosa nórdica de la sexualidad, era la diosa de la reproducción, era la diosa de las mujeres que querían parir. De hecho, cuando alguna mujer entre los nórdicos no podía embarazarse, iban ella y su esposa al templo de Freya, la diosa Freya, a ofrecerle sacrificios, a hacer votos con ella y de pasada a pedirle que Freya les diera la oportunidad de embarazarse. A la diosa Freya la adoraban con más frecuencia, o el día especial para Freya era justamente los viernes. Y entonces, en honor a Freya, los nórdicos comían pescado los viernes. ¿Por qué? Porque los pescados, vamos a hablar por ejemplo del salmón, que es muy propio del clima o del norte, donde están los nórdicos. El salmón tiene una capacidad increíble de reproducción. Tienen miles de huevecillos, se reproducen por miles cada salmón. Entonces los nórdicos, al ver esto, relacionaban al salmón con la sexualidad. Entonces decían, queremos la potencia sexual y la capacidad reproductiva de los salmones, tener hijos bastantes. Entonces asociaban al salmón con la diosa Freya. Entonces la diosa Freya, en cierta manera, tenía relación con los peces. Y en honor a Freya, comían pescado para agradar a Freya. ¿Cuál era el día de Freya? Bueno, el viernes. De hecho, en el inglés, el viernes o la palabra viernes que designa ese día, en inglés es Friday, el día de Freya. Friday. Por eso comían pescado los nórdicos los viernes. Pero esto trascendió. Vemos, por ejemplo, otras culturas que usaban, por ejemplo, el dios Dagón, otro dios pagano. Los sacerdotes de Dagón, tenían una mitra que se colocaban ellos sobre sus cuerpos, sobre sus cabezas, y en la mitra, en la parte de arriba, tenía la figura de un pescado. Y vemos en muchas estelas, en documentos históricos, en grabados antiguos, vemos que se esculpieron o se pintaron sacerdotes del dios Dagón, y ellos aparecen con esa mitra que en la cabeza tiene una figura de pescado. De hecho, se comenta que la tiara papal, la mitra papal que usan los papas de Roma, el obispo de Roma, tienen todavía esa forma de pescado con la boca abierta. De hecho, los griegos aún, y los babilonios y los egipcios, a sus diosas de la sexualidad les ponían un pez arriba. Vemos a una diosa egipcia, por ejemplo, que está amamantando a un niño con un pez en la cabeza. Entonces, estas prácticas tienen que ver precisamente con la diosa Freya, con las diosas de la reproducción, que tienen una relación inconsciente con los peces porque son altamente reproductivos. Entonces, partiendo o volviendo al asunto en que el día de Freya, el Friday o el día de Freya, el viernes, por esa razón se incorpora la práctica de que la gente coma pescado los viernes en honor de la diosa Freya. Entonces, nada tiene que ver con el cristianismo ni con el judaísmo aún.
Y nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice eso. Le recomendamos que coma pescado porque es saludable, Muy bueno. ¿verdad? Pero no que lo haga porque ellos lo hacen, por esas costumbres paganas. Bueno, pasamos a la Cuaresma. La Cuaresma inicia, como ya les mencionaba, con el miércoles de ceniza. Ahí es donde empieza la Cuaresma. Y millones con todo respeto lo decimos, ¿verdad?, de católicos, acuden ese día a que se les coloque una cruz de ceniza sobre la frente. Y esto es la respuesta para una pregunta que nos habían hecho sobre la ceniza. La Iglesia Católica estableció el miércoles de ceniza en el año 325 después de Cristo durante el Concilio de Nicea. Pero ¿de dónde tomaron los jerarcas de esta iglesia, de la iglesia, esta idea de la ceniza? Obviamente, como hemos estado diciendo, hemos estado enfatizando, no viene en la Biblia. La Biblia no habla sobre este tema. ¿De dónde entonces procede esta práctica? Y la pregunta que nos hacían era, ¿qué significa la ceniza y por qué los cristianos no deben de ponerse la ceniza, nuestro pastor? Bueno, mira, quiero invitar a los hermanos, a las personas que están viendo ahora mismo, que nos llamen con alguna pregunta. Intentaremos con lo mejor que podamos contestarla de acuerdo a la Biblia. Hemos de entender esto los evangélicos y toda la gente que cree en Jesucristo, llámense católicos, llámense, no sé, que crean que Cristo es Dios. Bueno, su norma de fe debe ser la Biblia, debe ser la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. Si la Biblia avala lo que estamos practicando, lo creemos. Nosotros particularmente en nuestra iglesia pertenece a un concilio, el Concilio General de Asambleas de Dios, es el concilio pentecostal más grande del planeta. Y nosotros, yo amo mi concilio, lo respeto, pero si mi concilio enseñara algo contrario a la Biblia, yo saldría del concilio inmediatamente. Lo amo, pero me podría mucho. ¿Por qué? Porque como cristianos entendemos que es nuestra fe basada en la palabra de Dios. Si la Biblia no lo menciona o dice lo contrario, yo debo inmediatamente abjurar de esa religión y salir de ella. Respecto al miércoles de ceniza, la Iglesia de Roma enfatiza, dice que es menester que al hombre se le recuerde que somos polvo y que al polvo volveremos. Es cierto, es verdad, pero no dice la Biblia jamás que lo hagamos a través de una cruz de ceniza sobre nuestra frente. La Biblia jamás enseña que los hijos de Dios hagamos esto. Entonces, una vez más, a alguien se le ocurrió, de alguna parte viene. Vamos de vuelta, Imelda, a los nórdicos. Vamos de vuelta con los vikingos, los que inventaron el día de Freya o el día de comer pescado los viernes. Los vikingos se colocaban cenizas en su cara, específicamente sobre la ceja, porque supuestamente cuando iban a la pelea, a la guerra, el dios Odín o Wotan, el dios de ellos, los protegía a los adversarios y aún los protegía de la misma muerte. Los vikingos en un momento histórico crecen y se expanden y conquistan territorio hasta que llegan a Europa. Hablamos ya de la región goda, etcétera. Entonces llevan también sus tradiciones. Y los vikingos específicamente, en la guerra se ponían la ceniza en sus frentes, pero había otro día que sin ser guerra se aplicaban también la ceniza. Se la aplicaban los miércoles, específicamente como el miércoles de ceniza que inicia la Cuaresma. Ahora, pero ¿sabes qué? Vamos un poquito más atrás todavía. Al parecer no fueron los vikingos los pioneros de esta práctica de poner ceniza en el rostro. Se dice que ellos fueron influidos por la religión hindú Veda o védica hindú. Los hindús afirmaban que la ceniza era la semilla o el esperma del dios llamado Agni, el dios hindú del fuego. Esta religión védica hindú afirmaba que Agni tenía la capacidad de perdonar pecados y que su semilla era la ceniza, que aplicada perdonaba pecados. Incluso los monjes hindúes traen o colocan una marca, la marca del dios Shiva.
y la ponen precisamente en medio de su frente. Los hindús se cubren el rostro con ceniza sagrada que ellos llaman veduti o bebuti. Entonces, esta práctica del miércoles de ceniza no tiene que ver nada con el evangelio ni el judaísmo, y su cuna o el origen es necesariamente el paganismo. Así de simple. Así es. El Vaticano, como mencionabas ahorita, afirma que la ceniza sobre la frente es una señal externa en nuestro cuerpo que sirve para manifestar a otros nuestro duelo. Dicen que es una señal de mortificación física, que es una identificación con Cristo y que es para que se les pueda ver el dolor que ellos sienten, que se le pueda ver en su rostro. Y también afirman que, como ya habías mencionado, que esas cenizas nos recuerdan de que somos polvo. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Y ponga mucha atención y tome nota nota de las citas. ¿Qué dice sobre lo anterior? Jesús dice que no seamos hipócritas. Mateo 6:16 dice, cuando ayunen, hablando Jesucristo, el mero Dios encarnado, cuando ayunéis, no os hagáis los decaídos como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en un secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Hermanos, estamos mortificados, ayunando, dolidos, que no se nos note porque ya estamos siendo hipócritas. Bueno, no se lo conmigo, dígale al Señor, porque Él fue el que lo dijo. Bueno, y les mencionaba cuando empezamos que es un día muy importante que está por venir en este mes, pero para la mayoría de la gente es que llegó el día de la coneja. Eso se le va a hacer a usted muy conocido, con meses de anterioridad. Incluso cuando acaba de pasar la Navidad ya empiezan a poner conejitos y huevos, vestiditos para Pascua, para el Día de la Coneja, como ellos le llaman, ¿verdad? Y anuncian sus grandes ventas, las tiendas, ¿verdad? Los comercios con figuritas ahí muy tiernas, ¿verdad? Muy bonitas de conejitos. En muchas partes, incluso en México, las familias le llaman al Día de Pascua, le llaman el Día de la Coneja. La coneja sin duda ha ocupado un lugar muy especial dentro de la celebración de la Pascua. Mira, la coneja, nada tiene que ver con el evangelio ni el judaísmo. El uso de la coneja o la liebre como un símbolo de la época del año viene de Egipto. La liebre en Egipto era un símbolo de fertilidad, una vez más, la sexualidad. En muchas partes grabados de egipcios vemos liebres como símbolos religiosos. Esto emigró a otros países porque, insisto, tiene que ver con la fertilidad, la sexualidad, la capacidad de reproducir. Entonces, se adora la coneja o el conejo porque es muy reproductivo. En México, otra vez, los mexicas adoraban al dios Tochtli, el gran conejo lunar. Justamente lo asociaban a la sexualidad y la capacidad de reproducirse. Entonces, la coneja, al igual que la diosa Freya, al igual que la diosa Diana, al igual que la diosa Ostara, tiene que ver con la reproducción. Así de simple. Así es. En los Estados Unidos, vamos a hablar ahora del idioma inglés, ¿verdad? Las iglesias cristianas americanas al domingo de Pascua le llaman Easter Sunday, en lugar de Passover, como estábamos mencionándolo al principio. Y esta expresión Easter Sunday significa el domingo de Easter, propiamente. ¿De dónde procede este término, esta palabra? ¿Qué relación tiene esta palabra con la Pascua judeocristiana? Una vez más la pregunta, ¿acaso la iglesia del primer siglo de los apóstoles celebraban el domingo de Easter? No, de ninguna manera. Debe ser Passover Sunday o el domingo de Pascua. Mira, el nombre de Easter Sunday viene de la diosa Ostara, Ishtar, Eostre, una diosa pagana. En Estados Unidos, cuando celebran la Pascua, incorporan el nombre de Eostre o Ostara o Ishtar y le ponen Easter Sunday, el domingo de Ostara.
La iglesia cristiana abrazó esto. En Estados Unidos las iglesias celebran Easter Sunday. Imelda, vemos que este domingo de Pascua muchas iglesias en El Paso van a celebrar la Pascua escondiendo los huevos. Los huevos es una práctica vikinga, una práctica germánica, una práctica romana, etcétera. Pintan huevitos, los chinos lo hacían. Se intercambiaban huevos como símbolo de sexualidad, etcétera. La iglesia cristiana, muchas iglesias cristianas van a hacer esto. El Easter Sunday Hunt, la búsqueda, la cacería de huevos de Pascua. De ninguna manera, de ninguna forma, el nombre de Easter Sunday viene de la diosa Eostre u Ostara. A esta diosa le hacen un festival especial en el mes de Esosturmonab, que significa el mes de abril. Esta diosa Eostre era la diosa de la sexualidad y la reproducción. La adoraban los asirios, los acadios y babilonios. La adoraban y era justamente la diosa de la sexualidad. La diosa Ishtar, la Biblia llama Ishtar o Ishtar, la diosa o la reina del cielo, otro nombre que la iglesia de Roma le otorga a María. Se fue el tiempo, hay más que ver. Usted puede ver este documental completo en mi página de YouTube. Vaya o busque La Pascua Pagana, Pastor Jesús Lozano, en Google, él la va a encontrar. Pues se fue el tiempo, Imelda. Faltaron cosas que tomar, pero bueno, creo que agotamos lo mejor que pudimos. Creo que cubrimos lo más importante y esperamos que haya sido algo que usted haya aprendido bastante de esto para que usted pueda decirles a otros, ¿verdad? Y usted ya no siga las tradiciones paganas, sino que pueda usted estar seguro de lo que la Biblia dice, seguro de lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, pues tenemos ya sus necesidades, sus peticiones. Gracias por aquellos que nos han felicitado por el programa. Y vamos a estar orando allá en la cabina, vamos a estar orando por sus necesidades, ya las tenemos aquí presentes. Muchísimas gracias. El próximo martes estaremos aquí en el canal de nuevo de 11:30 a 12:30 con otro tema que sin duda nos va a edificar un poco. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Le agradezco de veras infinito. Y si usted gusta saber más de nosotros, búsquenos en Facebook. Es el Templo Cristiano Logos. Facebook, Templo Cristiano Logos .com. En Facebook ahí nos va a encontrar. O Pastor Jesús Lozano. Con toda confianza, llámenos, contáctenos, cualquier pregunta, estamos para servirle. Muchísimas gracias de todo corazón, les agradecemos que nos aguantaron este tiempo. Muchas gracias y le insisto, esta noche a las 11:30 el programa se repite. Si usted quiere verlo de nuevo, compartir a algún amigo o un familiar, dígale a las 11:30 se repite el programa. Muchísimas gracias, Imelda. Muchas gracias como siempre, por darme el soporte para este ministerio que tú y yo tenemos. Amén. Esperamos que no haya quedado ninguna duda y estamos como siempre contentos y con la mayor disposición de traerle temas interesantes, temas que no se tocan mucho y que sean, como ya les había mencionado, de provecho para usted, para su entendimiento. Y pues yo particularmente estoy muy contenta y muy agradecida con el Señor por estar aquí y mi mayor deseo es que Dios les bendiga. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Aquí estaremos en el canal 38 a esta hora. Próximo martes. Gracias. Dios les bendiga. Maranata. Cristo viene.